que es muy corta, no hace falta mencionar que tuvo tal cosa, pasada alguna enfermedad, no hace falta. Sin embargo, si es muy necesario, sí, simplemente comienza con mujer, o perdón, señora de sexo, señora de 23 años que debuta con un cuadro de 3 días de evolución, caracterizado por vómitos biliosos, dolor en el hipocondrio derecho, entra a cirugía y le hacen las maniobras de McBurney y luego le detectan un dolor en el hipocondrio, en la zona, sí, hipocondrio, ¿no? Derecho y diagnostican una policistitis aguda y es operada, es intervenida. Y luego mostramos una vesícula y decimos que la vesícula estaba con tales y tales características. O un paciente con dolor abdominal y tuvo un cuadro de diarrea, disentería, en fin, y unos días anteriores y que tiene un dolor muy intenso y que está cursando con un cuadro de obstrucción porque hay un cuadro de abdomen agudo y que ha pasado, que ha habido necrosis del intestino. Y en eso consistiría nuestro conversatorio. O sea, inflamaciones agudas o crónicas. O también la silicosis, que es una inflamación crónica, una tuberculosis enteroperitoneal o alguna otra enfermedad crónica o aguda. Entonces, Marianita, los 3 grupos y cada uno con 10 minutitos para la siguiente clase. Ya, doctora. Y también subiré la guía. Muy bien. Espero que estos días de los pasitos, de los exámenes, ya hayan pasado y estén más relajaditos, más descansaditos. Y ahora vamos a hacer nuestra clase de inflamación crónica. Y entonces para recordar, quiero preguntar, por ejemplo, vamos a preguntar a Jennifer y a Nina, ¿qué nos puede decir, recordar de la inflamación aguda? Habían tres patrones morfológicos en la inflamación aguda. Jennifer, ¿tú recuerdas cuáles son? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Ya, doctora. En la inflamación aguda, o sea, lo que sucede. Sí. ¿Qué tenemos ¿Cuáles son los 3 patrones morfológicos de la Ya, inflamación doctora. aguda? Los cambios vasculares, la vasodilatación, puede ser gracias a la histamina o u otros mediadores y también se provoca eritema. Y también está el aumento de la permeabilidad, o sea, edema. Y reclutamiento de neutrófilos también hay. Ok, pero acuérdate, lo que te estoy pidiendo es que me digas cuáles son los tipos morfológicos. Todo lo que has dicho está correcto, pero tenemos 3 tipos morfológicos que los hemos mencionado en la clase pasada. Sí, la inflamación serosa, fibrinosa y supurativa. Perfecto. Perdón un momentito.
Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces decíamos que la inflamación aguda tenía 3 tipos morfológicos, que era la serosa, la fibrinosa y la supurativa. Y el ejemplo típico de la serosa eran los derrames serosos que hay en diferentes cavidades, como el pericardio o el derrame pulmonar. De la fibrinosa, que teníamos fibrina, y vieron que y la supurada es la apendicitis aguda, pero vieron que cuando llegamos a ver una apendicitis aguda supurada, pasó por las 3 etapas. Por la serosa por un momento, la fibrinosa por otro momento, y finalmente la supurada, y termina perforándose. Entonces, son patrones característicos de la inflamación aguda. La inflamación crónica se caracteriza por presentar 2 tipos de patrones. Uno es la inflamación crónica secas, y la otra es la reacción granulomatosa o inflamación granulomatosa. Y esta granulomatosa, ustedes recuerdan que había dos formas de evocar que el organismo, estimulara que el organismo llegara a formar esta reacción granulomatosa. Y una de ellas es a través de un cuerpo extraño. Pero la otra, llamada inmunitaria, es a través de las enfermedades autoinmunes, de las bacterias que no pueden ser fácilmente deglutidas por los macrófagos, que son los APCs, los presentadores de antígeno. Entonces, tenemos estas 2 formas de inflamación crónica. Y a mí me gustaría que me mencionaran, porque hemos hablado de esto, que me mencionaran algunos ejemplos de inflamación granulomatosa. Y entonces voy a preguntar acá, por ejemplo, voy a preguntar a Ana Sofía, no, a Diego Armando. Diego Armando, ¿puedes decirnos qué tipo de inflamación crónica podría darnos una neumoconiosis, una silicosis? Diego Armando, ¿estás? Doctora, puede ser una inflamación de los ganglios linfáticos o también por una infección de la piel. Estoy de acuerdo, pero vamos, hemos dividido las inflamaciones crónicas en 2. Una que es una inflamación crónica solamente, y la otra es la granulomatosa. Y encima la granulomatosa la hemos dividido en otros 2. Uno es a cuerpo extraño y la otra es la inflamación granulomatosa inmunitaria. Mi pregunta concreta, si la silicosis nos va a dar una inflamación crónica solamente o es granulomatosa, y qué tipo de granulomatosa. Acuérdate que es un cuerpo extraño, sílice. Nos va a dar un tipo de inflamación granulomatosa a cuerpo extraño, Diego Armando. ¿Por qué? Porque va a ingresar este sílice, y al ser un cuerpo inerte no va a poder ser fagocitado, y el fagosoma no va a poder tener las enzimas como para
presentarlo, para presentar este antígeno ante el linfocito, y entonces va a quedar dentro del macrófago y va a provocar un granuloma a cuerpo extraño, ¿no es cierto? Diego Armando. Anel Saraid. Anelita, ¿estás ahí? Sí, doctora. ¿Y qué te parecería? ¿Qué tipo de inflamación granulomatosa nos puede provocar una infección de tipo micobacteriana? Micobacteria. ¿Sería una inmunitaria? Muy bien. Cualquier micobacteria. Muy bien. Y si tuviéramos, Camila, ¿estás? Sí, doctora. Ya. Si tuviéramos un artrópodo, porque en la costa de Arequipa hay un artrópodo que es el pique. No sé si ustedes lo han visto alguna vez. Que se mete cuando el pie está descalzo y se mete por la planta de pie y se queda ahí. Entonces, se da lugar a un nódulo doloroso y encontramos un granuloma cuerpo extraño alrededor de él. ¿Qué tipo de inflamación es esa? Una inflamación granulomatosa a cuerpo extraño. Muy bien, así es exactamente. Entonces, hemos entendido por qué se da la inflamación granulomatosa a cuerpo extraño. Entonces, vamos a ver esta primera diapositiva y vamos a entender esto. En el caso, por ejemplo, de un hilo quirúrgico, puede ser un hilo, puede ser catgut, puede ser talco. Pasa que cuando operan, hacen sus amarras con hilo, con catgut, con seda o con grapa. Y este no es reabsorbible. Entonces se va a dar lugar a ese granuloma. Y esos granulomas van a tener una célula gigante. ¿Cómo se llama esa célula gigante, Marianita? Marianita. ¿Se fue Marianita? Bueno, preguntaremos entonces a Camila. A Camila ya le preguntamos. A Gabriel. Gabrielito, ¿puedes decirnos cómo se llama ese? Aló. Hola, doctora, sí. Célula gigante de Tutón. ¿Las células de qué, perdón? Célula gigante de Tutón se llamaría. Muy bien, así se llaman las de Tutón. Muy bien, entonces porque la Langhans es propia de las micobacterias, ¿no es cierto? Entonces dice que estos granulomas inmunitarios, bueno, los inmunitarios, no estamos hablando del inmunitario, sino estamos hablando del cuerpo extraño, pero dice que los inmunitarios están asociados a enfermedades infecciosas como la tuberculosis, trastornos inmunitarios, tal como la sarcoidosis. Se presenta acá un corte histológico de histocitos, células gigantes multinucleadas, y por fuera células de inflamación crónica y fibrosis. Y fíjense acá, en el centro del campo, material de hilo de sutura, que ya les digo, puede ser catgut, puede ser talco. Difícilmente se van a dejar un guante, ¿no? Pero esto siempre queda. Y entonces, alrededor de este cuerpo extraño, que tenemos histiocitos que
están fagocitando a este cuerpo extraño, pero no se lo pueden deglutir. No tienen las enzimas, las lisocimas, como para destruirlo. Entonces quedan estas células, estos histiocitos, repletos de este material. Y algunas de ellas, de estas células, se unen, hacen células multinucleadas con ese contenido. Igual acá, una célula con un núcleo sumamente grande, son histiocitos, y el material extraño, perdón, ahí está, el material extraño. Igual acá, estas células están fagocitando ya a este material extraño, que en este caso dicen que es hilo. Y acá vemos mucho fagocito. Y algunas, yo pienso que esta puede ser una célula gigante, con 1, 2, 3 núcleos, de repente por ahí un poco más. Y entonces esto les está mostrando claramente al granuloma a cuerpo extraño. También acá nos está mostrando una necrosis de tejido adiposo, que es la necrosis no enzimática, no es por el jugo pancreático, por las lipasas. Y acá vamos a encontrar estos histiocitos, estas son glóbulos de grasa. Esta imagen negativa nos muestra grasa, pero están los histiocitos como este y este otro, que están alrededor y están fagocitándose al lípido. ¿Ya? Este histiocito. Otro histiocito. Y acá no veo células gigantes multinucleadas, pero estos histiocitos ya son de por sí grandecitos. Igual acá, tejido adiposo con histiocito, otro histiocito, y así. Y a esto le llamamos la necrosis grasa no enzimática. Pasa que yo me golpeé el muslo y ahí había tejido adiposo. Entonces queda como un fenómeno inflamatorio y queda como una necrosis de tejido adiposo. Otras causas de materiales endógenos que pueden provocar este granuloma a cuerpo extraño es la rotura del quiste epidérmico de inclusión. El quiste epidérmico de inclusión es un tumor benigno de la piel que se encuentra a expensas del pelo. Entonces se forma un quiste, como lo vamos a ver acá. Acá está el quiste, y acá tenemos a la epidermis, está como evertida. La epidermis, esta es toda su queratina, y parte de la queratina está en la bolsita, en el contenido de este quiste, porque es un quiste cerradito. Y este material es queratina, detrito, un poquito de tejido medio muerto ya. Entonces, pasa que este quiste, que es benigno, se rompe. En algún momento se rompe, o en forma intencionada o en forma casual. Yo lo encuentro al quiste, es una bolita, y empiezo a hurgar hasta que lo molesto y lo rompo. Y lo rompo para que se salga este material que es queratina acá afuera. Y entonces, ¿qué consigo? Que esa queratina empiece a ser deglutida. ¿Por quién? Por los histiocitos. Acá está la queratina. Y entonces los histiocitos van y dicen, bueno, hay que presentarlo a este antígeno por un lado y por el otro, pues no, tenemos que desaparecerlo.
Y acá están los histiocitos que se están fagocitando a esta queratina. Acá, por ejemplo, un histiocito grande, o parece la suma de 3 histiocitos, así como una célula multinucleada, ¿no? Que se ha comido la queratina. Lo mismo acá, y lo mismo aquí. Entonces, este es un granuloma a cuerpo extraño. Y el cuerpo extraño es la queratina. Y dice que también tiene lipofucsina. ¿Se acuerdan qué es la lipofucsina, verdad? Derli, ¿te acuerdas qué es la lipofucsina? No te acuerdas. Sí, doctora. Bueno, ¿me La escucha? lipofucsina, a ver, cuéntame. Sí, Si te escucho bien. es un pigmento de desgaste de las células. Muy bien, muy bien. Eso también se está observando acá. No solamente lo vamos a ver, lo podemos ver en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Muy bien. Entonces, perdón, para ver con calma lo mismo, los histiocitos, el pigmento de desgaste, las abundantes fibrillas de queratina que está dando lugar a esta respuesta del cuerpo con esta formación granulomatosa y lipofucsina. Acá una célula binucleada, acá otra binucleada, acá una trinucleada. Son células gigantes a cuerpo extraño, son las tutum y el material extraño. Otra forma de que hayan cuerpos, mejor dicho, que hayan granulomas a cuerpo extraño dentro de nuestro cuerpo es la presencia de los depósitos de ácido úrico. Que el ácido úrico se eleva mucho en las personas que tienen gota. Se da lugar a una alteración metabólica. Apenas comen carne o proteínas, ellos empiezan a elevar su ácido úrico. Tienen una deficiencia en las enzimas que terminan formando ácido úrico en cantidades muy altas. Y este ácido úrico forma sales y en el tejido conjuntivo da lugar a los tofos gotosos, que se depositan generalmente en los pies de las personas. Este tofo gotoso, cuando está en el tejido conjuntivo, se convierte en un cuerpo extraño y, por supuesto, nuestro cuerpo va a formar un granuloma cuerpo extraño. Generalmente, esta lesión se da alrededor de las articulaciones. Sobre todo, digo, pies, manos. Entonces, estas sales de ácido úrico, estos uratos, que es un material inerte, se coloca en el tejido conectivo y alrededor de él un granuloma cuerpo extraño. Acá lo vemos. Este es el tofo gotoso. El urato y alrededor de estas sales de ácido úrico más fosfato, carbonato, qué sé yo, se forman esta reacción granulomatosa a cuerpo extraño. Y ahí vemos, ¿no? Unas celulitas que vamos a verlas a mayor aumento. ¿Y qué son? Histiocitos. Son histiocitos, toditos histiocitos.
Además hay una gran proliferación vascular, pero histocitos y linfocitos. Por ahí seguro alguna célula plasmática. Linfo, histocito. ¿Se dan cuenta? Entonces, son granulomas a cuerpo extraño como este también. Este es un tofo gotoso. Obviamente que cuando nosotros veamos esta lámina, tenemos que tener una historia clínica y saber que esto le han sacado alrededor de la articulación del dedo gordo del pie y que esta paciente tiene ácido úrico alto. Entonces, yo con esos antecedentes veo esto y digo tofo gotoso, ¿no? Todos estos son histocitos que están tratando de engullir este material extraño que es las sales de gota. Forma de tener inflamación crónica con granulomas, creo que además de la tuberculosis, los hongos tienen mucha posibilidad de despertar en nosotros las inflamaciones granulomatosas. En el caso nos está hablando de una bronquiectasia. Y la bronquiectasia, ¿alguien sabe lo que es la bronquiectasia? ¿Alguien quisiera decir lo que es la bronquiectasia? Yo, doctora. ¿Me escucha, doctora? Sí, por supuesto. Buenas tardes. La bronquiectasia se produce por los colapsos de los alvéolos y estos van a dejar un espacio y esto va a provocar a veces espasmos cuando se introducen, ¿no? En este caso los hongos, ¿no? Exactamente lo que dijiste. Mira, se da generalmente por la rotura de un grupo de alvéolos y deja un hueco. Y eso está dentro del pulmón. Y ese espacio puede ser llenado por muchas cosas, dentro de ellos gérmenes, y en este caso un hongo, que es el Aspergillus fumigatus, que es ambiental, un hongo ambiental. Entonces el paciente lo ha respirado y se le metió ahí. Entonces este es un componente inflamatorio del bronquio, pero acá está el Aspergillus. Este no es un hongo invasor, es un hongo que se ha localizado en ese espacio, pero no está invadiendo, como lo hacen otros que son denominados dimórficos, sistémicos. Este es un contaminante, más que hongo contaminante, más que sistémico. Se mete a la zona donde esté el hueco, porque, ejemplo, si no tuviera esa bronquiectasia esta paciente y yo tengo el hábito malo de ser desaseada, puede meterse a las orejitas, al canal auditivo, porque es un hongo ambiental, digo. Ya, igualmente, en otros lugares, en otras zonas donde haya un agujerito que está muy descuidado, puede meterse este hongo. Es un hongo ambiental, el Aspergillus fumigatus, y lo reconocemos porque tiene estas hifas, como las ven, unas cañitas de bambú, septaditas y yemitas, unas yemitas que van unidas hacia su hifa. Entonces vamos a tener yemitas por los dos lados. Y esta es, repito, la hifa. Y así como esta es otra hifa, otras hifas, y otras hifas, y otras hifas. Y acá las yemas, y otra yema, y otra yema, y otras yemas.
en forma conjunta van a constituir el aspergilioma. El aspergilioma, que es una masa, una bola de hongo. Lo mismo. Y esto lo estamos encontrando en la bronquiectasia. Otras causas también de este tipo de infecciones inflamatorias granulomatosas es la presencia de las levaduras y pseudohifas. Ejemplo, el hongo, más que hongo verdadero, es perdón un momentito. Guillermito, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Chofita, mamá. Estoy en clases justo ahorita. ¿Te contesto lo de hablar? Ya. Bueno, disculpen. Entonces, en este caso, es una neoplasia maligna. Y las neoplasias malignas, como crecen tan rápido, pueden dar lugar a muchas necrosis. Y estas necrosis condicionar la presencia de micosis. Y entonces, en este caso, se ha infectado con levaduras. Ya decía, este no es un hongo verdadero, es una levadura. Se denomina cándida. En este caso se observa lo mismo, hifas, pero estas hifas no son las hifas del verdadero hongo, sino son las pseudohifas. También tiene sus yemitas, pero son pseudohifas y sus yemitas. Entonces, morfológicamente, cuando ustedes estén viendo sus clases de microbiología, van a aprender a ver las hifas y las pseudohifas de las levaduras. Y en el caso es una cándida. A ver, no nos dicen acá, pero posiblemente levaduras y pseudohifas están hablándome de la cándida. Hay una cándida albicans que se mete con mucha facilidad al canal vaginal y sobre todo en las señoras posmenopáusicas, perimenopáusicas, aquellas que no tienen la suficiente hormona y por lo tanto no tienen la lubricación que se debe, o en las niñitas hacen candidiasis. Entonces, esta es la presencia de la levadura. Y como la vemos a mayor aumento, se ven las pseudohifas y las yemitas. Y obviamente alrededor de él hay una zona de inflamación con formaciones de abundantes histiocitos. Otro ejemplo es el micetoma eumicótico en cuero cabelludo. En este caso, los micetomas son Madurella y Alescheira. Y esto se da lugar en pacientes inmunosuprimidos. Se caracteriza por igualmente hifas
que acá tenemos la piel del cuero cabelludo, gruesa, con bastante queratina. Y en la parte del dermis profundo tenemos esta formación que no sabemos por qué está ahí. Y viéndolo a mayor aumento, se trata de yemas e hifas. Yemas e hifas. Igual acá, yemas. Y esto está en relación a lo que les decía. Este es se toma de un micótico. Nos está hablando que hay un hongo, miceto, que se ha metido a esta zona del cuero cabelludo. Entonces, para nosotros nos resulta muy fácil pedir una coloración de PAS, que es ácido periódico Schiff, y reconocerlo al hongo, reconocer a sus yemas, a sus hifas, o si es otro tipo de hongo igual. Entonces, siempre nos ayuda el PAS para poderlo ver y decir, sí, es hongo, no me equivoqué. Las yemitas, las hifas o las pseudohifas, de lo que podamos encontrar. Otro caso de inflamación crónica es la presencia de la fasciola. La es un parásito, es un platelminto, es planito, se parece a una hojita y tiene mucha apetencia por la vía biliar. De hecho, ingresa por la boca, pero se dirige a la región de la vía biliar a través de, obviamente, de los espacios porta, ingresa al hígado, sale por los conductos biliares y se localiza en la vesícula biliar. Y acá lo estamos viendo en el hígado, un absceso hepático. Y estamos viendo la presencia de este parásito. Bueno, en este caso son los huevos nada más. Son los huevos porque el parásito es mucho más grande. Y alrededor de él este cuadro inflamatorio, pero en esta zona hay un absceso, hay necrosis. Es obvio porque la presencia de este germen está dañando la mucosa, está necrosándola. Y más abajo está comprometiéndose con un cuadro inflamatorio crónico. Entonces, este es uno de los casos bastante raros, ya no se ven, antes se veía, y los seres humanos estamos muy prestos a tener este cuadro infeccioso por causa de comer el berro, los berros, que encima los cogían del manantial, de los riachuelos, y de frente los preparaban y los podíamos comer. Ahora se tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en los berros se cría la fasciola hepática, que es una tenia pequeñita. Bueno, son los huevitos. Y acá vamos a ver un de ileitis tuberculosa en un paciente con SIDA. Vamos a preguntar qué nos quiere decir, qué entiende por SIDA. A ver, Dieguito, ya contestó Diego. Gabriel Armando, ¿qué entiendes por SIDA? Yo, doctora. SIDA es un virus, es un virus que produce enfermedad autoinmunitaria, virus de inmunodeficiencia.
Inmunodeficiencia. Exacto. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como dijiste, es una enfermedad viral que provoca un estado inmunocompetente en el paciente. Las defensas van a estar muy venidas a menos porque este virus coloniza a los linfocitos de los ganglios, donde se forman los anticuerpos, los linfocitos T, los natural killers, o sea, los responsables de la defensa. Vamos entonces a tener de inmunosupresión tanto por la, porque hay una deficiencia en la defensa innata, pero también en la adquirida. Entonces, cuando tenemos enfermedades como el SIDA, no solo el SIDA, hay otras. ADA, por ejemplo, es una enfermedad con la que nace un niñito y que tiene también inmunodeficiencia. Después tenemos otras enfermedades, aún la desnutrición nos inmunosuprime. La inmunosupresión se puede lograr por los pacientes cansosos, los desnutridos, los que tienen infecciones crónicas, esos pacientes que tienen tuberculosis por muchos años, que les dan de todos los medicamentos y no mejoran. Esos van a provocar una inmunosupresión. Entonces, al estar su estado inmunológico bastante venido a menos, estos no van a tener una respuesta frente a las agresiones. Por lo tanto, sus cuadros inflamatorios van a ser algo diferente a los que podríamos tener nosotros, que estamos, que somos inmunocompetentes. Entonces, si ingresa una tuberculosis en un paciente sidoso, muchas veces no vamos a encontrar los granulomas con su calcio. Ingresa un hongo y tampoco vamos a encontrar eso. ¿Qué cosa entonces vamos a observar? Ejemplo, en este ilion, dice, del paciente con SIDA, la lámina propia está expandida, abundantes histocitos hay, pero no forman granulomas debido a la inmunosupresión. Pero, sin embargo, como hemos sospechado que tiene tuberculosis, porque le hemos hecho una prueba para la tuberculosis, que es la tuberculide, creo, no me acuerdo bien el nombre, le ponen en el bracito un poco de antígeno y levanta, hace como una pápula y la van midiendo. Entonces, las infecciones por tuberculosis o por las micobacterias atípicas, pues no nos van a dar la respuesta que esperábamos. Y entonces acá le hicieron un cultivo y le hicieron un PCR para ver si se trataba realmente de una tuberculosis y si vemos el cuadro clínico, la histología, y en esta histología yo no veo la necrosis gaseosa. De hecho, no se ve un granuloma, a no ser que sea pero dudo. En la siguiente foto tampoco veo granulomas y no veo ni media célula gigante Langhans, que es lo que me esperaba, ¿no? Entonces, pero como sé que este paciente ha salido con una pápula muy positiva pensando en tuberculosis, porque además tiene tuberculosis en el pulmón, le hago una coloración de Sil-Nielsen para encontrar al bacilo ácido resistente y sí lo veo. Y todo esto morado corresponde al bacilo de la tuberculosis, bacilo de Koch.
Acá igual, así los ven. Muy bien. Entonces vamos a ver otras figuritas, pero vamos a despertarnos porque estamos medios dormidos. Yo los estoy escuchando medios dormidos. No me gustaría que Patólogo Live, que ustedes saben, esta página me encanta. Entonces, ya, vamos a ver acá. Y vamos a buscar enfermedades inflamatorias granulomatosas y no granulomatosas. Entonces, por ejemplo, en el colon, vamos a ver una enfermedad granulomatosa y otra no granulomatosa. Ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, ya un Crohn, una colitis ulcerativa. La formación de gránulo que no son gaseosos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece estas formaciones ovaladitas llenas de histocitos? Son granulomas. No veo la célula gigante, pero veo esa formación. Granuloma histiocitoide, igual lo veo. Y acá la flechita me está mostrando. Y otro granuloma. No estamos con la tuberculosis, por si acaso. Estamos mirando una enfermedad inflamatoria intestinal, un Crohn, una colitis ulcerativa, cualquiera de los dos. Pero está mostrándonos los granulomas para que vean ustedes. Acá que tenemos otro, y acá otro granuloma. Además, tiene otras características esta enfermedad, pero no las vamos a mencionar para no enredarnos. Entonces, hemos visto una enfermedad, una inflamación crónica granulomatosa, y ahora vamos a ver una inflamación crónica no granulomatosa. Entonces, nos vamos a ver una colitis crónica y nada más. Esta es una enfermedad crónica. A ver, vamos a buscar un poco más. Colitis asociada a hipermovilidad. Vamos a entrar acá. A ver. Ojalá que tengamos puntitos. ¿Qué dicen acá? Solo tengo una inflamación crónica, eosinofilia. Estos elementos rojitos son eosinófilos.
¿Por qué? Porque es una colitis por medicación. ¿Ya? Perdón, un momentito. Perdón. Bueno, vamos a... Ay, ay, ay. Adalid. Adalid, ¿estás? Sí, doctora. Muy bien, Adalid. Descríbeme qué elementos inflamatorios. Es un colon. Tú conoces ya, tú sabes por histología que tiene estas celulitas que son cilíndricas y que además hay goblet cell, pero quiero que me describas el componente intersticial, las células que ves acá. ¿Tú ves algún granuloma? Adalid. Sí, doctora. ¿Sí ves? Mira, no hay ningún granuloma, Adalid, hay una inflamación. Y si veo las células, son abastonados, son polimorfonucleares. Este es un abastonado. Son células de inflamación aguda. Son células de inflamación aguda, Adalid. Y acá hay unos sinófilos. Fíjate, este otro, y este es un bastonado que me hace ver una aguda. Entonces, esta es una colitis que tiene células. Bueno, era grande. ¿Aló? Y acá dice que hay linfocitos. Y entonces estamos viendo que esa inflamación aguda está entrando en la cronicidad. Y en este caso ya debería decir, porque veo estos linfocitos, Marianita.
¿Aló? Doctora, se le está entrecortando. Sí, se le escucha cortado, doctora. ¿Está ocupada, Marianita? No, dígame, doctora, acá estoy. Ya, Marianita, quiero que me describas las células que tú ves acá, en esta lámina. Quisiera que me describas qué células predominan. Mira, quiero mostrarte. Está muy redondita. ¿Qué cosa es? Esta otra, redonditas. Redonditas, puro núcleo. ¿Sería neutrófilo? No. Linfocitos. Son linfocitos. Cuando tú ves linfocitos, células plasmáticas, histocitos, ¿estás pensando en una inflamación crónica o en una aguda? Otro linfocito, linfocito. ¿Estás pensando en una inflamación aguda o crónica, Marianita? ¿Cuáles son los elementos celulares de la inflamación crónica, Marianita? Sería una inflamación crónica. Bueno, entonces, ¿qué células tienen? Otra vez repíteme, por favor. Serían linfocitos. Muy bien, ¿qué más? Células plasmáticas. Células plasmáticas y histocitos. ¿Qué más? Muy bien. Entonces, acá, en esta lámina, hay un predominio de linfocitos. En la anterior, había predominio, vamos, esta otra. Acá había predominio de polimorfonucleares. Estos larguitos, estos, eran polimorfonucleares. Esta enfermedad aguda ha empezado a hacerse crónica, porque han pasado los días. ¿Se dan cuenta? Ya son los que dominan el cuadro. Entonces, en esta otra que no, lamentablemente no la vemos muy de cerca, ya colitis crónica. Porque lo que va a dominar el cuadro son linfocitos y células plasmáticas. ¿Se dan cuenta? Ya. Yo les traigo esas imágenes que están a hacer con cariño, con facilidad, para que no se equivoquen, aprendan de la forma más didáctica. Tal vez la hora no es la mejor, pero tenemos que, cientos jóvenes no pueden dormirse. Vamos a ver otro órgano que nos muestre parecido, estómago. En el estómago también vamos a buscar cuadros inflamatorios crónicos no granulomatosos, algunos granulomatosos y otros no granulomatosos. Bueno, solamente acá me describe está hablando de una inflamación crónica del estómago. No me está mostrando fotos, pero me está hablando cuáles son sus células. Células plasmáticas, linfocitos, ocasionales folículos linfoides. Pueden tener eosinófilos, también neutrófilos. Puede haber
una reducción en la mucina citoplasmática, es decir, otro que nos hace ver que hay una inflamación crónica, como la vacuola, etcétera. Pero lo importante son las células, ver unas fotitos. A ver. Vamos a irnos a pulmón. Una silicosis. La silicosis es una neumoconiosis. Puede haber una silicosis aguda. Este es un nódulo silicótico. Dice que hay colágena, hay una reacción inflamatoria, se ha depositado la sílica y ha aumentado, dice, incrementado la exposición y determina una cantidad del nódulo silicótico a mayor exposición. Entonces esto va a dar una restricción. Pero si se dan cuenta, este nódulo silicótico está rodeado de un componente inflamatorio crónico, inclusive. Vamos a verlo a mayor. Bueno, acá hay ya, y la cantidad de pulmón negro, dice, de los mineros de cual es carbón, y una respuesta fibrogenética. O sea, mucha fibrosis hacen estos señores. Dice que con la luz polarizada podemos ver la etiología de la neumoconiosis y las sílices se ven como cristales. Bueno, pero yo lo que quería ver sobre todo era el componente inflamatorio. Bueno, esta es la luz polarizada. Bueno. Bueno, no es lo que yo quería ver, pero bueno, acá está, mira, qué bonito. Esta es una neumonitis por hipersensibilidad que ha sido provocado, es la hipersensibilidad de tipo 3, la reacción de Artus, por el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces acá va a haber tos, disnea, y lo que estamos viendo es esta formación granulomatosa con estas células multinucleadas gigantes. Entonces, lo que me importa en este momento es que aprendan esto, que las inflamaciones crónicas pueden ser granulomatosas y no granulomatosas, y este es el granuloma típico que tiene esta formita ovaladita, que está compuesta por histiocitos, por células gigantes y células
pues, y luego que podemos reconocer a las células Langhans respecto de las Tutton. Carga fácilmente. Bueno, vamos a ver otras cositas porque esto está pesado, está muy carga con mucha dificultad. Vamos a ver otra cosita mejor. A ver, acá. Una bronquiolitis crónica. Bueno, esto además hay una hiperplasia de la mucosa, dice, pero el componente inflamatorio que me gustaría que lo vieran con detenimiento. ¿Qué es lo que tenemos acá? Células que están representadas por linfocitos, por células plasmáticas, de repente algunos eosinófilos también, no lo puedo poner a mayor aumento, pero las inflamaciones, ahí está, inflamaciones crónicas, siempre vamos a encontrar linfocitos, son bien redonditos, de núcleo bien redondito, pequeñito, abundantes linfocitos. Esta es una inflamación crónica. Algunos otros granulomas a cuerpo extraño, granulomas de otra naturaleza. A ver, ¿dónde podemos ver? En piel, skin, no melanótico. No, acá no. No, me equivoqué. Acá, skin no tumor. Vamos a ver desde un absceso a una inflamación, no, una inflamación granulomatosa. A ver, un absceso. Ya, pero solo son, el absceso tiene un infiltrado con abundantes neutrófilos y debris necrótico. Lamentablemente no tenemos foto, pero nos vamos a ver una dermatitis crónica, a ver, dermatitis granulomatosa, granuloma a cuerpo extraño me hubiera gustado. Ya, pero vamos, una sarcoidosis, para que veamos los granulomas inmunitarios que no dan necrosis gaseosa. O un nódulo reumatoide también. No sé por qué el internet está tan lento, está cargando con mucha dificultad. Ya, acá está. Mamma mía.
Vamos a esperar un poquitito. Este internet está terrible. Pero lo que vamos a encontrar son las reacciones granulomatosas con linfocitos, eosinófilos y células plasmáticas. Aparte vamos a tener que paraqueratosis, etc. No quiero enredarlos con esto. Dice que va a tener, ahí está, ya se están cargando las fotitos. Y comenzamos por esta. Y ahí vemos claramente un granuloma. Un granuloma y bastante linfocito alrededor. Otro granulomita con mucho linfocito. Un granuloma muy bonito con muchas células, linfocitos, histiocitos, por ahí deben haber células plasmáticas. Y acá, componente inflamatorio, linfocitos reunidos en folículos y granuloma. Estos son los granulomas, caramba. Este era, ¿no? Acá está el granuloma, acá está el otro granuloma. Y lo mismo en el intersticio. Estas formacioncitas son los granulomas. Algo nos hemos saltado. Acá están bien típicos los granulomas con sus células gigantes. Si ustedes se dan cuenta, los granulomas a cuerpo extraño son, pues tienen las células tutto, ¿no? En cambio, esta es de tipo Langhans, ¿no? Es un granuloma inmunitario con células de tipo Langhans. Sé que nosotros cuando veamos células Langhans no vamos a decir directamente tuberculosis. Para decir tuberculosis tenemos que encontrarlo al Mycobacterium. Por supuesto que estos granulomas no tienen necrosis gaseosa. Y si tuviéramos una tuberculosis sin necrosis gaseosa, ¿podríamos eximirnos de decir granuloma tuberculoso? No. Mejor dicho, deberíamos de eximirnos de decir hasta encontrar al bacilo, que lo hacemos con esa coloración, por algo existe, y la sílice o el PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Otros granulomas, miren ustedes. Bueno, estos son los cuerpos asteroides que son típicos de la enfermedad esta. Granuloma. Muy bien. Yo creo que está bastante ilustrativa nuestra clase. Ya hemos visto claramente enfermedades granulomatosas y no granulomatosas, cuándo es inmunitaria y cuándo no lo es. Entonces, Marianita. Sí, doctora. Entonces, para la próxima clase se reúnen en grupitos y todos forman 3 grupos y por lista o por afinidad, y en los 30 primeros minutos presentamos nuestros conversatorios. Y unos presentan inflamación aguda, otros inflamación crónica. Granulomatosa o no granulomatosa. ¿Listo? Ya. Muy bien. Listo, entonces me despido porque quiero que se relajen, que se levanten, que se desperecen porque están dormiditos. Y eso me preocupa.
Estas clases están bastante, no sé qué está pasando. Bueno, me despido, jóvenes, hasta luego. Hasta Doctora, luego, una pregunta. doctora. Saludos, Doctora, doctora. Hasta luego. doctora, una luego. consulta. Dime. Entonces, el tema nosotros lo elegimos, cada grupo. Ustedes lo eligen, Ya, pero no se pasen de los 10 minutos. ya. Y ya sabemos que primero da la afiliación, después pueden acompañar de algunos exámenes auxiliares como son placas, como son radiografía o laboratorio. Y después presentan la enfermedad y a ver si fotitos, sobre todo las fotitos van de la enfermedad, ¿ya? Ejemplo, una apendicitis aguda que se perforó, ejemplo, una colecistitis aguda o una colecistitis crónica o una cerebritis o un absceso glúteo o una enfermedad de Fournier, en fin, todo inflamación aguda y crónica. Ya, doctora, muchas gracias. Ya, muy bien. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.